Hola, soy Anita. En esta ocasión te voy a explicar la segunda etapa de respiración aerobia a nivel bioquímico, es decir, el ciclo de Krebs. La primera etapa de respiración aerobia corresponde a la glucólisis. Ahí vimos la manera como la glucosa es catalizada para generar energía en forma de ATP. El proceso no es del todo completo, ya que solamente se logra el rompimiento a la mitad de la molécula de glucosa, lo que genera la producción de 2 ATPs. En el caso de los organismos aerobios, cuando la mitocondria detecta oxígeno, la glucólisis se desvía en la etapa de piruvato hacia el ciclo de Krebs. De esta manera, se logra romper todavía más la molécula de glucosa para generar mucho más energía. La mitocondria es un organelo celular de forma ovoide. Está compuesta de 2 membranas, una membrana externa que le da forma y otra membrana interna que es mucho más grande y por eso se arruga o se pliega formando crestas. Además hay un líquido de una composición similar al citosol, pero contiene proteínas, enzimas, DNA y otras moléculas que lo distinguen. Ese líquido se llama matriz mitocondrial. La glucólisis ocurre en el citosol de la célula, es decir, justo afuera de la mitocondria. Ahí es donde se van a formar las moléculas de piruvato que van a utilizarse en el proceso. En la matriz mitocondrial se llevan a cabo varias rutas metabólicas importantes, como es el caso del ciclo de Krebs, y hay otra ruta que se llama beta-oxidación de los ácidos grasos. También se oxidan aminoácidos, entre otras cosas. Por lo tanto, el ciclo de Krebs lo vamos a ver en esta parte de la mitocondria. El ciclo de Krebs requiere del piruvato formado en la glucólisis. Como se forma en la parte externa de la mitocondria, es necesario que ese piruvato atraviese la membrana externa. Esto lo hace por transporte pasivo y también atraviese la membrana interna para poder llegar a la matriz mitocondrial. Ahí el piruvato sufre una descarboxilación coordinada por unas enzimas llamadas piruvato deshidrogenasa para formar una molécula de acetilcoenzima A, que es la que entra a la vía metabólica del ciclo de Krebs. Vamos a ver la descripción bioquímica de esta transformación de piruvato a molécula de acetilcoenzima A. Vamos a conocer primero la molécula de piruvato. Recordemos que esta molécula tiene 3 carbonos. Tiene un carbono aquí, otro aquí y el tercero aquí. En su primer carbono vemos un radical ácido. En su segundo carbono vemos un radical cetona y aquí tenemos un metilo. Este piruvato va a sufrir una descarboxilación, es decir, va a romperse un carbono para liberar dióxido de carbono. El primer carbono es el que va a liberar los componentes de ese dióxido de carbono. El carbono que está en la segunda posición, al desprenderse este dióxido de carbono, queda con una valencia libre. Aquí es capaz de recibir otra molécula, que en este caso sería la molécula de coenzima A. Esta molécula de coenzima A es necesario que abra una valencia para que pueda compartirse con este segundo carbono y poderse pegar. La valencia que va a abrir es la que ocupa este hidrógeno. Al salir este hidrógeno, puede el azufre hacer un enlace covalente con este carbono y quedar pegado. Aquí vemos cómo quedó pegada esta molécula de coenzima A. También vemos en las reacciones esta molécula. Recordemos que el NAD es una molécula que tiene capacidad de hacer reacciones redox. Es una molécula que se puede oxidar o se puede reducir según sea necesario. En este caso, aquí vemos la versión oxidada y aquí vemos la versión reducida. Quiere decir que el NAD tomó 2 hidrógenos para poderse reducir. Uno de los hidrógenos que va a tomar es este que quedó libre y el otro hidrógeno va a ser este otro, de tal manera que se reduce en 2 posiciones. Una vez que la molécula de la coenzima queda pegada a los 2 componentes del piruvato, se transforma en una molécula que se llama acetilcoenzima A. Esta es la única molécula que puede entrar al ciclo de Krebs
para poder hacer todas las transformaciones y generar energía. Vamos a comenzar la descripción del proceso de la vía metabólica del ciclo de Krebs. Una vez que el piruvato se transformó en la molécula de acetilcoenzima A, puede ser incorporado al ciclo por medio de esta molécula de oxalacetato. El oxalacetato es una molécula de 4 carbonos. Vemos aquí la posición de sus 4 carbonos. Vamos a encontrar en el primer carbono y en el último radicales ácidos. Para poder incorporar estos 2 carbonos provenientes del piruvato, el oxalacetato tiene que acomodar su estructura. Vamos a ver cómo en la parte intermedia es donde existe este reacomodo. En este segundo carbono que veíamos aquí, el radical cetona, va a sufrir una torsión de tal manera que este primer carbono hace un giro hacia la derecha, acomodando todo este radical ácido del lado derecho. Este carbono que tenía este oxígeno, al hacer esta torsión, provoca la liberación de una de sus valencias, quedando el oxígeno de un lado y la valencia libre en la parte de arriba. De esta manera, estos 2 carbonos pueden ser incorporados a la molécula. ¿Por dónde se van a incorporar? Por aquí. Este grupo metilo tiene que liberar una valencia, sacando un hidrógeno que va a migrar ocupando este espacio de este oxígeno que quedó con esta valencia libre. De este lado tenemos el carbono con el oxígeno. El agua va a donar un OH a esta estructura, haciendo un radical ácido, y el otro hidrógeno va a ser donado a la molécula de la coenzima para que se pueda liberar. Todo este proceso lo va a coordinar una enzima llamada citratosintasa. Si nosotros nos fijamos aquí, la molécula de coenzima A no entra en el proceso. Lo único que entran son estos 2 carbonos provenientes de ese acetilcoenzima A. La molécula resultante se conoce como ácido cítrico, que es esta misma molécula que acabamos de representar aquí. Esta molécula va a entrar en contacto con una enzima llamada aconitasa. Esta enzima está relacionada con las moléculas de agua. Va a quitar los componentes de una molécula de agua para poderla transformar. Vamos a ver que sale el OH de este lado y va a salir uno de estos hidrógenos para poder formar una molécula llamada aconitato. Esta molécula de aconitato va a entrar en contacto con la misma enzima aconitasa, pero aquí salió la molécula de agua. Esta misma molécula de agua lo que va a hacer es volver a entrar a esta molécula para poder transformar a una molécula diferente. El lugar en donde va a entrar va a ser en el mismo lugar, pero va a quedar con los componentes de una manera diferente. Aquí habíamos visto que salió el OH y salió uno de los hidrógenos y se formó un doble enlace, de tal manera que al entrar otra vez la molécula de agua, se vuelve a romper ese doble enlace y queda incorporado el hidrógeno aquí y el OH aquí. Esta molécula resultante se llama isocitrato. Es un isómero del ácido cítrico. Tenemos la misma cantidad y el mismo tipo de átomos, pero acomodados de una manera diferente. ¿Por qué hace todo esto, este proceso? Porque se está preparando la molécula para poderse romper y liberar los 2 carbonos que vienen incorporados del acetilcoenzima A. Una vez que ya está formado ese isocitrato, va a entrar otra enzima llamada deshidrogenasa. Recordemos que estas enzimas deshidrogenasas están relacionadas con moléculas que tienen la capacidad de oxidarse y reducirse, como es el caso del NAD. Esta molécula vemos que la flecha va hacia la versión reducida, por lo tanto quiere decir que este isocitrato tendrá que perder 2 hidrógenos para poder reducir a este NAD. Al mismo tiempo vemos cómo
una molécula de dióxido de carbono va a salir. Quiere decir que aquí sufre otra descarboxilación este proceso. La molécula que va a formar ese dióxido de carbono va a estar incorporada en el tercer carbono de este isocitrato. De aquí es de donde va a salir este dióxido de carbono. De tal manera que este carbono tendrá que hacer enlace con este hidrógeno de este lado y con este hidrógeno del otro lado, haciendo esa transformación a una molécula que se conoce como alfa-cetoglutarato. Una vez que ya está la molécula de esta manera, va a entrar en contacto con otra enzima del grupo de las deshidrogenasas, parecida a esta, donde también vemos aquí la molécula de NAD, en donde vamos a encontrar una reducción. Es decir, que de esta molécula alfa-cetoglutarato van a salir dos hidrógenos que van a permitir la reducción de este NAD. Va a entrar una molécula de coenzima y al mismo tiempo va a salir otro dióxido de carbono, es decir, la molécula sufre otra descarboxilación. El dióxido de carbono que va a salir es el que está en el último de los carbonos. A la hora de salir va a dejar libre uno de estos hidrógenos, que es el que va a utilizar este NAD para poderse reducir, y el otro hidrógeno va a provenir de la molécula de coenzima que se va a integrar al proceso, dando como resultado una molécula que se llama succinilcoenzima A. El lugar en donde se pegó esta coenzima va a ser en este carbono, quedando en la última posición. Una vez que ya está la molécula de succinilcoenzima A formada, va a entrar en contacto con otra enzima del grupo de las sintetasas. Es una enzima relacionada con moléculas de alta energía, como es el caso del ATP. Recordemos que la molécula de ATP se llama adenosin trifosfato. Es una molécula de adenina que tiene la posibilidad de pegar 3 grupos fosfato por medio de enlaces de alta energía. Hay moléculas que son parecidas al ATP, pero en lugar de tener esta base nitrogenada de adenina, pueden tener guanina, citosina, timina, uracilo, de tal manera que lo importante de esas moléculas son esos enlaces de alta energía que forman. En este caso, la molécula que va a estar formando este proceso es un guanosin trifosfato. Es una guanina que también tiene esa opción de pegar 3 grupos fosfato para hacer esos 3 enlaces de alta energía. El ATP es parecido al GTP. La cantidad de energía es equivalente. En este caso, esta enzima sintetasa va a utilizar guanosin trifosfato para poder captar energía de este proceso. Al mismo tiempo va a salir la molécula de coenzima y van a entrar los componentes de una molécula de agua. ¿Cuál es la coenzima que sale? Pues la única que tiene en esta posición, de tal manera que para tapar este espacio es necesario estos componentes de la molécula de agua. La molécula resultante se llama succinato. Vemos que en este último carbono salió la molécula de coenzima y quedó el OH proveniente del agua ocupando esta valencia, y el otro hidrógeno que tenía el agua se utilizó para poder liberar a esta coenzima y que pueda salir. Esta molécula resultante se llama succinato. Una vez que ya está formada esta molécula, entra en contacto con otra enzima del grupo de las deshidrogenasas. Esta deshidrogenasa va a ser un poco diferente porque no va a actuar sobre las moléculas de NAD como lo vimos aquí o aquí, sino va a actuar con una molécula muy parecida que se conoce como FAD. También tiene la opción de oxidarse y reducirse. En este caso estamos viendo cómo la flecha nos marca de un proceso oxidativo a uno de reducción. Quiere decir que va a quitarle al succinato 2 hidrógenos para poderse reducir. Los 2 hidrógenos que va a quitar son los que están en esta posición. De tal manera que aquí se deberá de hacer un doble enlace para poder cerrar esas valencias.
La molécula resultante se conoce como fumarato. Una vez que el fumarato ya se formó, entra en contacto con una fumarasa. La fumarasa es una enzima parecida a la aconitasa. También está relacionada con moléculas de agua. En este caso, los componentes de la molécula de agua van a ser incorporados al fumarato para hacer una transformación. ¿Por qué está haciendo todas estas transformaciones? Porque la molécula tiene que regenerar otra vez la molécula de oxalacetato. Entonces tiene que cambiar la posición de sus componentes para quedar otra vez como una molécula de oxalacetato. Tenemos la incorporación del agua aquí y aquí. Vemos este OH que se pegó en el segundo carbono, se rompió este doble enlace y el otro hidrógeno proveniente del agua se metió formando este CH2. Esta molécula se conoce como malato. Una vez que ya está formado ese malato, va a entrar en contacto con otra deshidrogenasa. Esta deshidrogenasa sí es parecida a la que vimos en estas dos partes del ciclo. También está relacionada con moléculas de NAD. Vemos que la flecha nos marca de una versión oxidada hacia una versión reducida. Quiere decir que a este malato hay que quitar 2 hidrógenos para poder hacer esa reducción. Los hidrógenos que va a quitar es este y este. De tal manera que se forma con este oxígeno el radical cetona que tenía el oxalacetato. De esta manera vemos cómo se regenera otra vez esa molécula de oxalacetato. En este ciclo vemos la manera como se termina de destruir la molécula de glucosa que se partió a la mitad en la glucólisis. La primera mitad del proceso corresponde a la descarboxilación. Desde que el oxalacetato captó estos 2 carbonos provenientes del piruvato, sufrió una serie de transformaciones en donde vemos liberación de dióxido de carbono, de tal manera que hubo estas 2 descarboxilaciones y por lo tanto se terminó de destruir esta parte que provenía del piruvato. La segunda mitad del proceso corresponde a la regeneración del oxalacetato para volverlo a hacer funcional una vez más. En esta parte vemos cómo se va cambiando la estructura del proceso para poder volver a formar ese oxalacetato y que pueda una vez más funcionar atrapando otros carbonos provenientes de otro piruvato. Como resultado de todas estas reacciones, se forman 3 cosas importantes. Tenemos aquí la formación de una molécula de GTP que es similar a un ATP. Y tenemos de este lado la formación de moléculas de NAD reducidas. Aquí vemos otra y aquí vemos otra. Por lo tanto, al final del proceso vamos a encontrar 3 moléculas de NAD en su versión reducidas que se formaron en este proceso. Tenemos también de este lado una molécula de FAD en su versión reducida. Entonces quiere decir que por cada vuelta que se dé en el proceso del ciclo de Krebs, vamos a encontrar que se forman 3 moléculas de NAD reducidas y una molécula de FAD reducidas, además de un GTP que podríamos considerarlo como ATP. Recordemos que cada molécula de glucosa produce 2 moléculas de piruvato en la glucólisis, por lo que se necesitan dar 2 vueltas al ciclo de Krebs por cada glucólisis que se realice y entonces se formarán 6 moléculas de NAD reducidas, 2 moléculas de FAD reducidas y 2 moléculas de ATP. Hasta aquí termina esta vía metabólica y es el punto de partida de la tercera vía metabólica llamada cadena respiratoria que vamos a ver después. También es una vía que proporciona las moléculas precursoras para formar algunas biomoléculas, por ejemplo, proteínas, carbohidratos, lípidos. De esta manera no nada más es una vía catabólica o de destrucción,
sino también es una vía anabólica de construcción de moléculas. A este tipo de vías se les conoce como vías anfibólicas. Espero que haya quedado clara la explicación de todo el proceso, de todas las transformaciones que sufrió la molécula proveniente de glucólisis para generar más energía. Te invito también a que revises los temas de glucólisis y cadena respiratoria para que puedas comprender de una manera integral todo el proceso de respiración aerobia. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.